anuncio la siguiente actividad, que es el conversatorio que se titula La expresión del autocuidado y el desarrollo de la vida erótico-afectiva en tiempos de pandemia. Esta actividad la va a moderar Alex Toledo, escritor y terapeuta, y están con nosotros, Andrés Costilla, Mónica Hernández, Soraya Calvo y Jonás Larios. Le doy la palabra a Alex Toledo. Muchísimas gracias, Lilia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos, todas y todes las personas que se están conectando a través de las plataformas. Saludo con mucho gusto a los panelistas y el día de hoy vamos a tener una conversación que agradezco mucho que Lina y en esta Semana de la Diversidad se abran estos espacios para hablar sobre estos temas importantes que se han modificado a raíz de la pandemia y tienen que ver con la vida erótico-afectiva a raíz del contexto de la pandemia. Y para eso me voy a permitir presentar a los 4 panelistas que están aquí. Voy a empezar con Andrés Costilla Castro. Andrés es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es educador en temas de sexualidad humana, género, VIH y derechos humanos. Es activista y defensor en derechos humanos en temas relacionados al género, al VIH y la diversidad sexual, a las juventudes y tiene una trayectoria de más de 28 años de trabajo ininterrumpido. Representante legal de Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA-AC y también director estatal de diversidad sexual y derechos humanos del PRD San Luis Potosí. También es coordinador estatal de la Red Democracia y Sexualidad. Y también es un referente para los medios de comunicación en temas relacionados al género, VIH-Sida, diversidad sexual y educación sexual. Andrés, te damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Continúo con Mónica Hernández Leiva. Mónica es licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctorante en Ciencias Sociomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado como coinvestigadora en proyectos del INSP y la UNAM sobre adolescencias y juventudes viviendo con VIH, así como proyectos de prevención así como proyectos de prevención combinada. Forma parte del Comité Comunitario del INCAN, en el que se da asistencia técnica a proyectos clínicos que de igual manera abordan derechos humanos. De igual forma, ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil como Balance, Promoción para el Desarrollo, Balance y Promoción para el Desarrollo de la Juventud y Rizoma AC en actividades de análisis de políticas públicas, prevención, acceso y monitoreo a servicios de salud para personas con VIH, dando énfasis a los derechos en salud de las mujeres y poblaciones clave a nivel nacional y regional. Muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí. Te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Mónica. Hola, un gusto estar con todas, con todos, con todes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mónica. Continúo con la doctora Jonás Larios Denís. Es doctora en educación, maestra en educación y licenciada en pedagogía por la Universidad de Colima. Es profesora e investigadora de tiempo completo, titular A de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Enfoca sus trabajos de investigación a la formación y evaluación de profesores de nivel medio superior y superior, historia de la educación, educación inclusiva y diversidad sexual. Es columnista y colaboradora en el periódico Ecos y Diario de Colima. Autora y o coordinadora de los libros Ser investigador y hacer investigación, rutas y retos del profesor de tiempo completo, la diversidad sexual en la escuela secundaria, Ser gay, retratos de vida, diversidad sexual y universidad y enfoques, ambientes protectores en la Universidad de Colima. Ambientes protectores en la escuela secundaria y mujeres lesbianas, educación, inclusión y no inclusión. Muchísimas gracias, doctora Jonás Larios, por estar aquí. Buenas tardes, saludos de Colima. Gracias. Saludos hasta Colima, gracias, doctora. Y por último tenemos a Soraya Calvo González.
Soraya Calvo González es doctora en Equidad e Innovación en Educación por las Universidades de Oviedo, Cantabria, Vigo, Santiago de Compostela y Coruña, sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Oviedo. Es pedagoga y sexóloga, profesora en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y en el máster en sexología de la UCJC. Puso en marcha y asumió la coordinación del Servicio de Orientación e Información Sexual del Ayuntamiento de Gijón y Sison, Sussex, hasta el año de 2018. También participó en la generación de programas relevantes de atención y asesoramiento sexual, como el proyecto Asexora WhatsApp. Gracias, Soraya, por estar aquí. Hola a todas, a todos y a todes, y encantada de estar aquí en esta mesa. Pues bueno, vamos a iniciar. Son 4 panelistas. Cada uno tiene 3 minutos para responder a las preguntas que se van a hacer. Cuando les quede un minuto, les voy a hacer así, para que puedan sintetizar sus respuestas. Les pregunto cómo quieren que iniciemos a preguntar en el orden, el que ustedes digan, si quieren Soraya, Andrés, la doctora Jonás y por último tenemos también. ¿Les parece ese orden o el que ustedes prefieran? Sin problemas, el orden que ustedes decidan. Perfecto. 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 Entonces, comenzamos con las respuestas. Soraya, Andrés, la doctora Jonás y terminamos con Mónica. ¿Les parece? Muy bien. Okay. Bueno, pues como ya lo habíamos dicho, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la vida erótico-afectiva que se ha modificado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Una pandemia que ha venido a poner en evidencia la falta de información que hay en torno a este tema de la vida sexo-afectiva de las personas, de las personas, y también poner en evidencia las estrategias y las nuevas herramientas que pueden ir surgiendo para dar información y para hacer que esta información sea veraz, sea oportuna y llegue a todas las personas que necesiten tener estos conocimientos, porque esta pandemia pues ha venido a revolucionar y a modificar muchísimos de nuestros comportamientos, conductas, estilo de vida, y desde luego la vida erótico-afectiva de todas las personas se ha visto trastocada en diversos niveles. Entonces me voy a permitir empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la pandemia en las relaciones erótico-afectivas, doctora Soraya? Bueno, pues gracias por darme bueno, pues esta oportunidad para empezar también con mis opiniones y con aquellas cuestiones que quiero comentar respecto a las preguntas que vamos trabajando. Y bueno, yo creo que la primera pregunta la iremos desarrollando a lo largo realmente de toda la mesa, ¿no? Porque son muchas las consecuencias que ha tenido todo este proceso, ya no solamente el proceso de confinamiento, ¿no? El proceso en el que hemos estado metidas en casa y no podíamos salir, sino todas las transformaciones sociales que ha provocado esta pandemia, ¿no? Desde la incapacidad de poder encontrarnos cara a cara por la calle sin una mascarilla de por medio, lo que ha evidentemente también configurado las interacciones de otras maneras. En España, por ejemplo, era muy típico darse 2 besos cuando te encontrabas con alguien, y ahora eso es una cuestión, una práctica cotidiana anteriormente que ahora se está dejando de hacer, lo que evidentemente transforma las relaciones en general, no solamente las erótico-afectivas. En el caso de las erótico-afectivas, bueno, yo creo que hay diferentes perfiles que tenemos que tener en cuenta. No ha afectado de la misma manera a personas adolescentes, a personas jóvenes y a personas adultas o a personas adultas mayores, ¿no? Y por supuesto tampoco ha afectado igual a aquellas personas que convivían en situaciones, por ejemplo, de relaciones estables, a personas que tenían relaciones estables y no convivían, o a personas que no tenían relaciones estables o que no tenían relaciones afectivas románticas, por decirlo de alguna manera, o eróticas de ningún tipo, ¿no? Creo que verdaderamente ha sido un punto de inflexión muy importante en la manera en la que nos encontramos y en la que buscamos a las otras personas.
Y esto es algo que se ha visto pues bastante reflejado en las relaciones de pareja más cercanas, ¿no? Los periodos de confinamiento han supuesto pues una situación de rutina difícil de romper, en la que era muy complejo cambiar las dinámicas del día a día, las obligaciones de casa, las obligaciones del trabajo, y tener momentos a solas, aunque estuviéramos a solas todo el rato, no era lo mismo, ¿no? La realidad es que nuestra vida pasó a ser una burbuja y en esa burbuja se vivía todo, sin hacer como momentos estancos o espacios diferentes para vivir la intimidad de otra manera. Y por supuesto, en aquellas parejas que no convivían, las dificultades para el encuentro y la manera de comunicarse mucho más mediada por las tecnologías también tuvo un impacto pues desde en los conflictos que se podían establecer hasta, por supuesto, en la manera de vivir la erótica, o la erótica, digamos de alguna manera, la erótica explícita, la erótica corporal, porque sí que ha habido maneras de vivir la erótica, ¿no? Hablaremos posteriormente de ello. Pero claro, ese cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera, ese cambio de enfoque de la erótica, pues ha supuesto conflictos. Estos conflictos no tienen por qué ser negativos, generalmente los conflictos traen un cambio y en muchas ocasiones el cambio es positivo, pero claro, enfrentarse a ese conflicto sin una ayuda, sin unos amigos con los que poder quedar a tomar algo y a poder desahogarse para poder hablar del tema, o sin profesionales cualificados que puedan echar un cable a esta situación, junto a todos los otros problemas derivadas del COVID, que esto no fue la única dificultad que hemos tenido, ¿no? Bueno, pues al final convirtió pequeñas dificultades que se podrían haber solucionado de una manera muy normal, pues en grandes problemas que han supuesto pues rupturas, que han supuesto conflictos de pareja relevantes y que han supuesto también momentos de incapacidad de vivir la erótica de una manera positiva. Y doy paso a la siguiente persona. Luego seguimos, que de esto vamos a tener mucho que hablar. Perfecto. Andrés, por favor. Claro, pues mira, coincido de que con la doctora que hay cambios, indudablemente, y sobre todo para aquellas comunidades, los latinos, los hispanos, que somos muy afectivos, que somos dados a abrazarnos, a tocarnos, a estrechar la mano, a besarnos. Todo esto vino a cambiar y ahora, si vemos que toda esta parte, no solo de cómo socializamos, sino de cómo interactuamos, ya en la época de los 80s vino una crisis que fue muy relacionada a lo que causó el COVID, que levantó el estigma, la discriminación hacia quienes tenían COVID o hacia quienes atendían COVID. Algo que sucedió en la época de los 80s con el VIH y que vino a implementar una barrera dentro de las relaciones eróticas, afectivas de las personas, y que fue el condón. Entonces, el condón vino a ser una barrera de protección entre una persona y otro para protegerse del VIH. Ahora viene otra barrera que también limita poder acercarte, socializar, que es el uso del cubrebocas, y que tapa completamente en algunos casos la cara, y que viene a cambiar la forma en que cómo nos interactuamos, por un lado. Por otro lado, aquellas parejas o aquellas personas que no estaban acostumbradas a vivir en una casa, que llegaban, salían por la mañana y regresaban por la noche. Ahora de convivir esas parejas o esas personas durante todo el día, porque el trabajo se realiza ahora desde casa, vino a conflictuar o a sacar a la luz todas aquellas formas en cómo no tenían esa comunicación erótico-afectiva las personas. Y bueno, ya para puntualizar, para ir dando paso, claro que viene a cambiar. ¿Por qué? Porque el confinamiento y la pandemia, en el caso de los hombres gay y hombres que tenemos sexo con otros hombres, cerró muchos espacios, pero generó otros a través de las redes sociales, donde de forma más underground se organizaban fiestas
y donde era más difícil poder acceder, ahora bajo este esquema, para la prevención, no solo del VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre varones, sino la prevención del COVID. Doy paso al Muchísimas gracias, Andrés. Doctora Jonás, por favor, su turno. Muchas gracias. Yo quiero destacar la diferencia que hay entre amor y sexo y cómo la afectividad vino a dificultar o a generar consecuencias. Y bueno, pues aun cuando el amor es muy complicado de conseguir o de construir, pues creo que este tiempo de pandemia es un tiempo de amar más que de tener sexo. Sin embargo, bueno, lo destaco sobre todo, yo soy una mujer trans y pensando en la comunidad LGBT que tenía sus espacios o que tiene sus espacios tan restringidos para poder relacionarse eróticamente, pues ahora están todavía más reducidos. Me parece muy interesante el concepto del beso y cómo justamente es en la boca en donde ahora se refleja, o sea, ya no es la genitalidad, sino ahora es la oralidad, o bueno, habría que construir todo un campo semántico de conceptos, y a mí me parece de verdad algo tan increíble que los españoles, las españolas, dejen de darse los 2 besos que eran, o sea, hay que llegar a España para darse 2 besos, ¿no? Y hoy no se puede, bueno, no se debe, bueno, no se quiere, ¿verdad? Porque bastan 2 besos para poder contagiarse de COVID. Entonces, yo creo que una de las consecuencias, pues es que ya no podemos o ya nos restringimos mucho el poder palparnos en este miedo que nos abraza. Y me preocupa mucho justamente que se restrinjan todavía más los espacios para la población LGBTIQ en todo el mundo, ¿no? Porque si antes teníamos las discotecas o teníamos los bares, como los espacios en donde se confluía, pues hoy están todavía, son espacios peligrosos, ¿verdad? O sea, ya no es solamente el subirte a un auto con un desconocido, sino estar en un lugar cerrado. Y de esta manera, entonces, lo que yo planteo, pues es que vayamos agregando a esta diferenciación del sexo, el amor, para no sentir que nos quedamos sin amor porque no tenemos sexo o sin sexo porque no tenemos amor. O sea, como ir este binomio, ir sopesándolo y construyéndolo en este tiempo de pandemia. Yo creo que al término, que no sé cuándo vaya a ser, si en 2025, 2026 o 2022 de la pandemia, pues estaremos saliendo de una especie de franquismo, ¿verdad? En donde entonces ya podamos hacer más, porque entonces estaremos sensibles. Muchísimas gracias, Jonás. Qué interesante esto que mencionas sobre la diferenciación del amor y el sexo. Licenciada Mónica, por favor, su turno. Muchas gracias. Híjole. No, pues después de estos comentarios de las compañeras y el compañero, coincido totalmente, ¿no? O sea, definitivamente creo que todas hemos vivido en carne propia estas consecuencias, ¿no? En los distintos ámbitos de la vida respecto a la pandemia y específicamente en el tema de lo erótico afectivo. Se hace o se hizo presente de distintas maneras, ¿no? Yo retomo creo que algunos elementos que comentaban las compañeras y el compañero, y es que creo que es importante justo no hacer una generalización respecto a estas consecuencias en las relaciones erótico-afectivas, ¿no? Porque no afectó ni impactó de la misma manera justo, ¿no? A las poblaciones LGBT o tomando en consideración el tema del grupo etario, porque había, pienso en las juventudes o en las adolescencias que muchas de las juventudes seguramente se vieron recluidas bueno, no seguramente se vieron recluidas en sus espacios de hogar, pero ya había otras dinámicas de contacto en términos eróticos y afectivos previo a la pandemia, ¿no? Y que tenían que ver justo con el tema de las redes sociales. Entonces, muy probable del uso de las redes sociales, de aplicaciones de contacto, y creo que específicamente en el caso, por ejemplo, de estos grupos etarios, puede ser que
que vivieran estas afectaciones de manera distinta, ¿no? O no de la misma manera que otros grupos etarios, sí, específicamente como eso, ¿no? Y por otro lado, también coincido en este sentido que lo que nos comentaba la doctora Jonás sobre los grupos de la comunidad LGBT, cómo se vieron afectados ahí específicamente en estos espacios que además eran considerados de seguridad, ¿no? Y sobre todo en los espacios de otros estados, hablando específicamente de México, en los que la homofobia, la discriminación es muy, muy latente, ¿no? Entonces estos espacios dejaron de existir y entonces pasó a un tema de confinamiento bastante fuerte en el que las afectaciones en términos de la salud mental, lo emocional, lo físico, pues están ahí, ¿no? Están presentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Mónica, por esto. Pues sí, efectivamente creo que esta primer pregunta sobre las consecuencias se va a ir desarrollando a lo largo de esta charla, pero creo que ha sido información importante para abrir este conversatorio. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Existen investigaciones que nos indiquen que ha aumentado o disminuido la vida sexual en tiempos de pandemia? Doctora Soraya, por favor. Sí, hay muchas investigaciones. Realmente este ha sido un momento, bueno, pues bastante intenso para el tema de las publicaciones académicas. Bueno, quiero hacer un poco una revisión de algunas que he encontrado que me parece interesante remarcar. Quiero empezar por el caso de España, en el que bueno, ya ha habido también investigaciones relevantes que bueno, trabajaron con muestras bastante grandes de personas, en concreto una investigación de la Universidad Jaume I, en el que, bueno, básicamente las conclusiones de la mayoría de las investigaciones, voy a nombrar esta y voy a nombrar otras, van más o menos todas por la misma línea, ¿no? Las evidencias vienen a decirnos que la vivencia de la erótica y de la sexualidad en el marco de la pandemia ha sido algo que, bueno, de alguna manera se ha traducido en términos negativos por parte de las personas, es decir, que han visto mermada su salud desde el punto de vista más amplio, no únicamente la salud entendida como, por ejemplo, enfermedad, sino la salud mental, la salud emocional, la salud relacional y, por supuesto, la cuestión de la sexualidad pues, ha tenido un impacto muy importante. Y además, una cuestión también que señala esta investigación y otras investigaciones hechas en España es el tema de los accesos a los servicios de salud. Es cierto que en España tenemos una situación privilegiada respecto a los servicios de salud, bueno, todos los que tienen que ver, por ejemplo, con la sexualidad, ¿no? Desde pues, servicios de planificación familiar o servicios de bueno, anticoncepción de emergencia en concreto. En España la anticoncepción de emergencia es un servicio que se presta en las farmacias, no hace falta ir por ejemplo, a un hospital o a un centro de salud, pero bueno, temas relacionados con el aborto, relacionados con infecciones de transmisión genital, que claro, es una parte muy importante también de la vivencia erótica y sobre todo si hablamos de determinados colectivos que ya estáis comentando, ¿no? O colectivos que están en situación de riesgo, de vulnerabilidad, en general, colectivos que sufran algún tipo de discriminación. Bueno, pues en este caso sí que ha habido pues, importantes impactos negativos, ¿no? Respecto a la vivencia del COVID. Es importante que señalemos esto porque muchas veces hablamos del deseo, del placer, claro, en un marco de relaciones normalizadas, de relaciones de personas adultas que tienen, bueno, pues consentimiento, relaciones estables, etcétera, y no podemos obviar que un impacto muy importante del COVID no implica a esas personas, implica a otro tipo de colectivos. Y esto es algo que se traduce no solamente en estas investigaciones en España y en metaanálisis que se han hecho a nivel internacional, sino en recomendaciones de organizaciones como por ejemplo la British Psychological Association, que también pone el foco en estas cuestiones, algo relevante que creo que merece la pena destacar. Muchísimas gracias, doctora Soraya. Cedemos la palabra al licenciado Andrés, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero puntualizar sobre todo lo que en la sexualidad puedes amar y no desear a alguien, o puedes desear a alguien y no amarlo. O sea, aquí no es como dar como ese parámetro del amor romántico. Puedes disfrutar tu vida sexualmente plena
sin involucrar cuestiones afectivas. O puedes llevar una relación muy placentera, afectiva, sin involucrar lo sexual, o que se complementen ambos. Por otro lado, y lo habla muy bien la doctora, a mí en el ámbito, en México, durante la pandemia, hubo una gran afectación del acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva en México. Por otro lado, en ese sentido. Por otro lado, los servicios comunitarios que cumplen estos servicios, muchos de ellos también estuvieron relativamente, parcialmente o completamente cerrados. Y aunado que la respuesta comunitaria tuvo un descabrejamiento, una ruptura muy grande desde el no apoyo a las organizaciones civiles marcadas por nuestro presidente en 2019. Y si vamos a hablarlo en poblaciones clave, en hombres gay, hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans, mujeres lesbianas, claro que se viene, o personas trans, claro que hay una gran afectación muy considerable. Hay menos acceso a pruebas de detección de VIH e ITS. Hay nulo acceso a insumos para la prevención, condones, lubricantes, mucho menos asesoría o supervisión en un Papá Nicolau o en todos estos servicios que tendrían que estar vigentes dentro del sistema de salud. Y por supuesto que hay una gran afectación y grave afectación a la vida sexual de las personas generadas por el COVID y generadas por no una respuesta correcta de nuestros gobiernos actuales. Muchísimas gracias, licenciado Andrés. Cedemos la palabra a la doctora Jonás. Y muchas gracias. Efectivamente, la investigación, particularmente la investigación académica, ha estado muy intensa en el último año en relación al COVID y todos los temas. Si acaso un tema que compite es el que tiene que ver con el uso de lo virtual en las aulas, etcétera. Pero sí se ha hecho un buen trabajo, mucho trabajo. Y yo, bueno, pues ante la imposibilidad de referir a un estado del arte o tal, pues hablo de una investigación que realizó Marilí Daniela Amaro, Vicente Jiménez, Liliana Leticia Juárez, Reina Torres y Claudia Orozco, que se llamó las conductas sexuales en jóvenes mexicanos durante el confinamiento por COVID. Los resultados los presentaron en mayo de 2021 y entre los hallazgos que se presentan es que cuando llega el COVID se reduce considerablemente. Bueno, es una población, una muestra de 615 estudiantes, o personas jóvenes, en general estudiantes. Y entonces se observa que disminuye mucho la práctica sexual y que también se reduce el número de parejas sexuales que tuvieron estas personas digamos, en la entrada de COVID, ¿no? En lo que se llamó la segunda ola, al menos en México. Y también que se incrementó las prácticas de la sexualidad como la pornografía, el sexting. Y hay una experiencia en México de una aplicación, no la conozco la verdad, lo prometo que no la conozco, pero sería interesante conocerla, que es OnlyFans, que es como un mercado que se abrió y que si bien en la primera parte de la pandemia fue el YouTube quien hizo boom para todo, ¿verdad? Incluso ganándole al Instagram digamos, en la captación de la atención de la gente. Bueno, pues OnlyFans vino vamos a decirlo, o quiero decirlo yo, a responsabilidad propia, que vino a sustituir, digamos, esta como dificultad de relacionarse con otras personas en lo público y que incluso te daba la oportunidad de conocer a gente famosa teniendo un contacto sexual contigo, pues a cambio de una mensualidad. Se paga mensualidad por cada una de las páginas. Y bueno, pues hay desde gente que es más famosa a gente que no es tan famosa, pero que ofrece algo o alguna característica. Entonces,
Bueno, esta investigación me pareció interesante de compartirla porque, bueno, pues es un análisis que se hace a través de CPS, se presentan algunos como incrementos, decrementos, etcétera, y nos da pues la posibilidad de entender. Por último, les digo, seguramente que tendríamos que empezar a preparar a los jóvenes y a los niños para que cuando salgamos de esta pandemia no haya como una desbandada hacia lo sexual. Entonces, como que sea por desconocimiento o sea como por esta idea de que les estamos limitando o les está limitando la pandemia. Entonces, que cuando se abra pues el camino a lo público, a la sexualidad más abierta, y abierta no digo abierta, sino abierta como estaba antes, entonces cuando nos podamos besar pues, que cuando nos podamos besar no nos comamos a besos, nos comamos de a poquito. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Les recuerdo a nuestros panelistas que al final de las 4 participaciones, si alguien quiere profundizar, puede tomar la palabra con total libertad para profundizar en algún punto. Vamos con lo que tiene que decir la doctora Mónica, por favor. Sí, ahí cerrando quizás este comentario que decía la doctora Jonás, que no nos lancemos al beso de 5 desde el inicio, ¿no? Yo creo que es como, me hace pensar, ¿no? Como en las investigaciones a las que yo he tenido oportunidad de consultar, que no necesariamente están vinculadas al tema de las prácticas sexuales, aunque sí lo ven como de manera, digamos, como paralela a algunos algunos de estos documentos que ha sacado UNUCIDA, en las que justamente consultó a poblaciones clave y personas que viven con VIH, cuáles habían sido las afectaciones en la pandemia, ¿no? Y había un rubro vinculado al tema de insumos, de acceso a insumos, a servicios de salud y de prácticas sexuales, ¿no? Yo creo que ya desde ahí, en este caso, son muy interesantes los resultados que había, pero a mí me parece que ahí ya había un sesgo, porque nada más las personas que tenían acceso a Internet podían contestar estas encuestas, ¿no? Y algunas de las organizaciones, como bien lo comentaba el compañero hace rato, justo hicieron un montón de intervenciones a pesar de las limitaciones económicas a las que se estaban enfrentando. Muchas de ellas, modificaron incluso los rubros de los ingresos que tenían destinados para poder atender a poblaciones como trabajadoras sexuales, es decir, proveerlas o apoyarles a proveer de insumos básicos para la prevención, justamente como cubrebocas, mascarillas, gel. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Muchas, por ejemplo, de estas trabajadoras sexuales en la Ciudad de México que están en la zona de Tlalpan, por ejemplo, que es una zona muy conocida de trabajo sexual de mujeres trans y cis, y lo que sucedió con ellas es que las corrieron, ¿no? O sea, las corrieron de estos espacios, de estos hoteles en los que vivían, no tenían acceso a los insumos. Entonces, muchos de estos centros comunitarios o de estas organizaciones vinieron a apoyar para brindar insumos que de otra manera no pudieran acercarse, ¿no? Entonces, yo creo que ahí justo también sí hay investigaciones, pero falta documentar. Falta documentar bastante, ¿no? Otros elementos muy importantes ahí de justo qué sucedió con las poblaciones más vulnerables, quienes se vieron más afectadas en los temas de la desigualdad y ciertamente a mí, yo sé que el trabajo sexual también tiene sus distintas aristas, pero me hace mucho pensar el tema de estas compañeras y compañeros que ejercen el trabajo sexual en condiciones precarias, las estrategias a las que hicieron frente durante la pandemia, ¿no? Muy importante eso que se menciona, doctora Mónica. Me gustaría hacer un corchete aquí, retomando el punto anterior que mencionó la doctora Jonás sobre las aplicaciones y sobre todo este boom de mediático de aplicaciones, OnlyFans, aplicaciones de ligue, hay muchas conocidas.
me gustaría que pudieran contestar cómo es que estas aplicaciones, y lo digo también como creador de contenido de aplicaciones, no de OnlyFans, pero sí de las convencionales, ¿cómo está educando o reeducando la vida sexual de los y las jóvenes el uso de estas aplicaciones? Mencionándolo desde el punto de vista en que sabemos que, por ejemplo, en el caso de los hombres homosexuales, el porno nos ha educado y el porno también educa a muchas personas heterosexuales, porque nadie nos habla de sexualidad, nadie nos dice cómo relacionarnos sexoafectivamente. Entonces, con este boom de estas aplicaciones en pandemia, ¿cómo es que se está reeducando o maleducando esta forma de relacionarse con lo sexoafectivo de los jóvenes? Si quieren, ahora vamos a cambiar el orden y me gustaría que comenzáramos por Andrés, siguiéramos por la doctora Jonás, viene Mónica y al último la doctora Soraya. Ok, bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, primero, el COVID también hizo una afectación en la economía de las personas y mucho en las poblaciones LGBT o sobre todo aquellas mujeres trans, y que esta plataforma de OnlyFans también generó una fuente de ingresos, de trabajo, de autotrabajo, para poder subsistir. Y otra forma de generar como una cuestión sexual a través de este tipo de plataformas. Pero también lo que a mí me causó ruido, que es que aún cuando los espacios de encuentro y de reunión LGBT estuvieran cerrados o permanecieron cerrados durante 2020, pareciera que los reportes que dan sobre crímenes de odio hacia personas LGBT ocurrieran en su hogar. Muchos se vinculan a que las personas, en lugar de salir a través de estas plataformas, generaban citas, y estas citas también las colocaron en una situación de peligro y en algunos casos les hicieron perder su vida. Entonces, obvio que el COVID ha cambiado la forma en cómo nos relacionamos, en cómo tenemos sexo, en cómo estas plataformas, si bien por un lado generaron una fuente de ingreso para ciertas poblaciones, por otro lado, las otras aplicaciones generaron una fuente también para gente que quiere robar o dañar hacia poblaciones LGBT a través de la cuestión del sexo, del ligue, con ese gancho. Entonces, ahí tenemos que ver, si bien en el reporte fueron menos los casos, reportados 149 casos según la Comisión de Crímenes de Odio, en relación con los 214 que hubo en 2019, si bien hubo una baja, pero realmente no fue una baja porque los espacios de encuentro y de reunión gay no estuvieron abiertos. Muchísimas gracias, licenciado Andrés. Vamos con la doctora Jonás. Sí, bueno, pues fíjense que justamente esta manera de relacionarse a través de redes sociales, de plataformas digitales, ha visibilizado en mucho las diferentes formas o algunas formas de prácticas sexuales o de formas de relacionarse erótico-afectiva que antes no se veían. En particular, para las personas trans ha sido una posibilidad de... Hay un grupo de gente que se está dedicando a hacer contenidos de la vida cotidiana en relación con su ser transgénero, transexual o como quiera que ellas lo quieren llamar. Hay varios casos. En México se conocen, por ejemplo, el caso de Las Perdidas, que es un grupo ahí de gente, de chicas que hacen contenidos y que han tenido un relativo éxito. Y bueno, pero finalmente a mí me parece que se está seguro, se está segura, siempre y cuando no se tenga contacto. Ajá, o sea, siempre y cuando no se llegue a la presencialidad, porque entonces en la presencialidad son atacadas,
parece que bien amadas, pero en realidad son abusadas, en mi opinión, ¿no? Económicamente y demás por los empresarios, etcétera. Y también hablo de cómo esta forma de ganarse la vida pues resulta peligrosa porque parece que no crecen hacia ningún lado, o sea, se muestran su cuerpo o muestran su pensamiento y su erotismo, pero no logran capitalizar, no logran constituirse en una empresa, etcétera. Entonces, yo considero que el planteamiento que nos hacen los youtubers o hombres, mujeres, con diferentes identidades de género es de entretenimiento y nada más, no hay activismo, no hay educación o muy rara vez ofrecen de alguna manera educación y esto pudiera también confundir. Yo creo que es una excelente posibilidad, pero me da miedo, o sea, me da miedo temo pues que en este caso, por ejemplo, una mujer transgénero considere que va a ser su oportunidad de vida, ¿no? Porque lo que se espera de ella o de ellos es simplemente entretenimiento y simplemente disfrute. También quiero comentar rapidísimo que hay una serie que se llama Pose, en donde se puede identificar, hay una forma de trabajo sexual de cabinas en donde están las chicas, son mujeres trans o no trans, cisgénero, pues, y entonces los hombres llegan y ponen moneditas y entonces se abre la pantalla y la verdad es que, perdón, pero no lo conocía, o sea, en mi vida lo había visto y me pareció como, sí, es sexo seguro. Sí, siempre y cuando no haya contacto con la persona, porque no se enamore, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre y cuando sea sexo a través del cristal. Entonces, yo veo cómo en cada una de las prácticas sexuales hay pros y hay contras y hay que estar o sea, parece que el secreto es no tener contacto, no tener contacto físico, piel a piel. Entonces, eso nos plantea, entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? O sea, ¿cómo nos vamos a palpar? ¿Cómo nos vamos a besar? ¿Hay que besarnos ahora la nuca o uno a otro? ¿Cómo? O sea, me imagino como los gallos y las gallinas, ¿no? O sea, no se dan besos de piquito, pues, se dan besos, etcétera. Gracias. Gracias, doctora. Por favor, doctora Soraya. No, perdón, Mónica, va la doctora Mónica, perdón. No te preocupes. Sí, yo creo que, híjole, es que el tema de del uso de las plataformas, yo creo que, o sea, sí marcó especificidades en la pandemia, pero, o sea, el uso de este tipo de plataformas ya estaba previo a la pandemia, ¿no? Más bien como se genera, pues sí, o sea, como se generalizó su uso, a partir de la pandemia, ¿no? Y no sé si esa sea la palabra correcta, porque yo digo, yo tampoco conocía tanto de OnlyFans, no fue sino a través de Twitter, personas que yo seguía, por ejemplo, en Twitter, que justo me empecé a enterar que empezaron a abrir esto que es OnlyFans como una alternativa B o C a los ingresos que ya tenían, ¿no? Pero de pronto resulta, cuando uno empieza a indagar un poco más, resulta que OnlyFans ya lleva un rato, ¿no? Solo el asunto es que los círculos en los que se movían estos espacios o este tipo de contacto no era, sí, no era tan común a muchos de nosotros, ¿no? Yo creo que el uso de aplicaciones, por ejemplo, de estas aplicaciones de contacto, que tienen otro estilo, más bien otro fin, no estilo, sino que tienen otro fin, como lo son desde hace tiempo, Grindr, Bumble, Tinder y otras muchas más que seguro existen que yo ni siquiera conozco, en las que ya se daban como este tipo de encuentros, ¿no? Y no necesariamente había como un intercambio económico. Creo que justo lo que OnlyFans vino a dar es que permitió que personas, que en algún otro momento no lo hubiesen considerado y que también creo que tiene que
ver ahí con una discusión más social de la aceptación respecto a lo que concebimos como trabajo sexual o los intercambios eróticos nos está planteando, ¿no? Porque uno ve esta plataforma y la plataforma de OnlyFans no se maneja como un contenido pornográfico o como un contenido de trabajo sexual. Entonces, las connotaciones culturales que hay en torno a OnlyFans me parece que son distintas a que si te autoadscribes o te autonombras como una trabajadora o un trabajador sexual o alguien que está haciendo contenido que está disponible en una página porno de libre acceso, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de elementos ahí que posibilitan y no, tanto para quienes se unen o se unieron a OnlyFans, como para quienes están accediendo a ese contenido, ¿no? Y también como decía la doctora Jonás, también creo que ahí el tema es de quiénes pueden acceder a generar este contenido y qué implicaciones tiene en términos afectivos. ¿Qué posibilita para ciertas poblaciones, por ejemplo, el tema de este tipo de intercambios a través del sexo seguro, como justo podría ser OnlyFans, pero por otro lado, el tema justo de la necesidad del contacto y del deseo y del acariciar y de establecer ahí, ¿no? Que son temas que creo siempre han estado ahí, pero que se han hecho mucho más latentes a través de la pandemia. Muy, muy importantes preguntas. Creo que valdría la pena mantener. Alex, se cerró tu micrófono. Ay, perdonen, ya me escuchan. Muchísimas gracias a la doctora Mónica. Es importante, decía que es muy importante estas dos últimas preguntas que plantea sobre la accesibilidad de estas plataformas, porque ahí también hay mucho que poder analizar. Vamos a ceder la palabra a la doctora Soraya. Bueno, a mí ese tema me gusta especialmente porque es mi ámbito de investigación específico, el tema de las redes sociales y las relaciones interpersonales entre personas jóvenes. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre Instagram, sobre cómo se liga a través de Instagram, básicamente, en personas adolescentes. Y bueno, he seguido bastante de cerca toda la transformación de la participación de las personas. Bueno, siempre hablamos de personas jóvenes y adolescentes y que no se nos olvide que las personas adultas también estuvimos en estos espacios, sobre todo cuando hablamos de apps de ligue, porque hablamos de Tinder, Grindr y demás. Y si nos fijamos, por ejemplo, en el tipo de usuarios de este tipo de aplicaciones, generalmente son personas mayores de 18 años, no son adolescentes. Por supuesto, las personas adolescentes también interactúan, ligan, seducen a través de redes sociales, pero utilizan otros canales como pueden ser Instagram o, como muy bien habéis comentado ahora mismo, OnlyFans, que tendríamos que entrar en hacer un análisis específico, ¿no? por su particularidad, y TikTok, que no la estáis comentando. Yo no sé si en México ha tenido impacto TikTok, pero en España ha tenido un impacto brutal. Es decir, el uso de TikTok, si bien antes ya se utilizaba, ¿no? o musical y la previa a TikTok, a partir del confinamiento el boom de TikTok fue brutal y a través de TikTok, además que siempre nos centramos cuando hablamos de sexualidad en la expresión de la erótica explícita, pues en desnudos, en relaciones intercambio de cualquier tipo, pero se nos olvida que a través de estas redes sociales se reproducen un montón de mensajes, de idearios en torno al amor, en torno a la belleza, en torno a estereotipos de género, que todo eso tiene un impacto pues brutal, ¿no? en la sexualidad, en el autoconcepto, en la manera de entendernos como seres sexuados que se relacionan con otras personas. Entonces, creo que es muy importante que analicemos no únicamente las estrategias de interacción y el modelo de comunicación afectiva, que por supuesto, si bien yo creo que este proceso de cambio, como muy bien comentaban anteriormente, no ha venido por el confinamiento ni por el COVID, ¿no? Esto es previo, es verdad que esto se aceleró a partir de la situación de distanciamiento social. Bueno, pues por pura lógica, si no te podías relacionar cara a cara, pues tenías que buscar otra herramienta de comunicación. Y además no olvidemos que si hablamos de personas adolescentes, están en un momento de desarrollo identitario en el que la socialización y el encuentro con los otros y las otras es imprescindible, ¿no? Lo han sufrido mucho más que las personas adultas, que ya tenemos eso más o menos gestionado. Entonces, es evidente
sorprende que esa explosión haya tenido pues un foco importante en torno y en relación con las personas adolescentes, ¿no? Autorrepresentación, comunicación, identificación y socialización. Y el caso de OnlyFans, bueno, si luego podemos tener otro rato, me parece muy importante que nos centremos en ello, porque, bueno, tiene pues eso, connotaciones positivas, negativas. Creo que es importante hacer un análisis crítico, resaltando las potencialidades y también teniendo en cuenta pues, las posibles dificultades que puede generar en la vivencia erótica de las personas y en su autorrepresentación como personas eróticas, que al final es lo que está sucediendo con OnlyFans y el punto quizás de debate más relevante. Gracias, doctora. Qué importante lo que mencionan los cuatro. Creo que es importante justo ahondar en esta parte de la responsabilidad con la que se están usando estas aplicaciones para generar estos vínculos sexoafectivos, ¿no? Tenemos los casos recientes, por ejemplo, de youtubers que han estado involucrados en casos de acoso, de abuso sexual. Tenemos actualmente una conocida youtuber acá en México, Jocelyn Hoffman, que está involucrada en un desafortunado caso de pornografía infantil, justamente por, como bien decía la doctora Jonás, no tener estas guías o no tener esta responsabilidad social. Creo que es muy importante lo que han mencionado. Y para pasar a la siguiente pregunta, que justamente creo que se le va a cumplir su deseo a la doctora Soraya, la siguiente pregunta es, ¿han cambiado las prácticas sexuales como medida de seguridad ante la pandemia? O sea, ¿se han readaptado para seguir las normas de seguridad respecto a la pandemia? Y creo que aquí justamente podría entrar perfectamente OnlyFans, pero bueno, les cedo la palabra. Seguimos con el mismo orden y en el siguiente bloque lo volvemos a cambiar. Entonces empezamos con el licenciado Andrés, por favor. Pues claro, efectivamente esto ha cambiado. La cuestión de la pandemia ha provocado que las poblaciones busquen una forma de tener sexo y de sexo virtual. Por eso incrementaron OnlyFans. Y de hecho OnlyFans quiso censurar estos contenidos sexual o la cuestión explícita dentro del sexo, pero después reviró y dijo, no, esto es un ingreso muy grande, se dan cuenta el ingreso muy grande que ha generado y que de cierto modo contribuye a quitar esa tensión sexual a través de esta forma. ¿Qué otras formas hay? Por los espacios de encuentro, sobre todo aquellos utilizados de hombres gay, hombres que tienen sexo con otros hombres, se tuvo que replantear. Nosotros en San Luis tenemos un espacio de encuentro y lo que tuvimos que hacer como es un manual o un modelo de intervención, decir qué medidas de prevención tenemos que realizar dentro del espacio de encuentro de hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres, ya no solo de VIH, sino la prevención del COVID, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el tener ciertas posiciones en donde hay una interacción de hombre a hombre frente a frente. La cuestión del misionero, ciertas prácticas sexuales en donde la persona pueda traer su cubrebocas, la otra igual, y puedan tener cierta actividad sexual. Entonces tuvimos que replantear, porque es una forma en que cada vez situaciones van cambiando la forma y sobre todo en poblaciones más vulnerables en relación al COVID y en relación al VIH. Mucho tiempo se ha utilizado el uso del condón. Vino ahora el PrEP como el medicamento como una alternativa de prevención, y ahora se suma el uso de cubrebocas en los espacios de encuentro y de reunión gay. Entonces, sí ha cambiado, y también los gobiernos tienen que ser realistas y están obligados a atender estas necesidades y problemáticas específicas de este sector de la población. No se debe cerrar los ojos, se tienen que adaptar, se tiene que invertir, porque México y la gran mayoría de los países en América Latina y el Caribe
la inversión en prevención es muy baja. Entonces, el COVID nos da un claro reflejo de la importancia que es invertir en el tema de prevención para generar poblaciones sexualmente saludables o reducir riesgos. La otra forma es reducir riesgo. No, si bien no se puede prevenir totalmente, sí hay maneras de reducir riesgos en las prácticas sexuales de las personas. Y en específico nosotros en prácticas de hombres gay y hombres que tienen sexo con otros hombres, es por eso que hicimos este modelo de intervención, de prevención y de reducción de riesgos en prácticas sexuales entre hombres en tiempos de COVID. Muchísimas gracias, licenciado Andrés. Vamos a ceder la palabra a la doctora Jonás. Sí, gracias. Miren, las prácticas sexuales seguramente tendrán como un momento de un hito muy importante en donde ya decía antes, los besos serán cada vez más contados y pensados a quién se los damos, ¿no? Tanto en lo afectivo, en la mejilla, como en los labios o incluso más adentrito de los labios. Las investigaciones de instituciones como la Universidad de Harvard nos plantean que además o sea, es ya como un planteamiento de que ya la relación sexual, además de los anticonceptivos, habrá que usar el cubrebocas. Y entonces es como una ridiculez, como un imposible pensar en que tendríamos un contacto sexual usando cubrebocas. Pero es así, o sea, en este momento es así. O sea, hay que evitar el contacto con la saliva, ¿no? Y en ese sentido, entonces, habrá que construir otras nuevas formas. También el contacto físico está siendo o tendría que ser más retardado. Por ejemplo, los encuentros que se dan en Tinder o en Grindr, generalmente era la primera cita o a la segunda cita cuando ya se encontraban. Entonces ahora se está como privilegiando conocerse más y esto puede ser una ventaja en el sentido de que no se apure tanto el contacto físico y haya oportunidad para el romance, ¿no? O si bien no para el romance, para el filtreo, para el reconocimiento de lo sexual, etcétera. Sin embargo, regresemos a pensar que todos estos espacios, pues, en la medida en que son videos o audios que pueden ser grabados, pues se convierten en espacios no seguros. Entonces, este tiempo de pandemia nos está planteando toda la seguridad posible, pero ahora con toda la inseguridad posible. O sea, podemos ser descubiertos, descubiertas, exhibidos, exhibidas, a partir de este tipo de prácticas. Entonces, habrá que educarnos, reeducarnos y yo no propongo la abstención o que nos abstengamos de tener sexo, pero sí pareciera ser que debemos aprender a tener sexo con nosotros mismos, con nosotras mismas. Esa es una buena opción siempre y cuando nos amemos, siempre y cuando nuestro cuerpo sea disfrutado por nosotras mismas. Tampoco quiero plantear una conducta limitativa, pero definitivamente sí, la masturbación, el autotocamiento más allá de los genitales puede ser una forma de práctica sexual segura. Si bien no para todo el tiempo, para toda la vida, pues sí que podamos darle un estatus de mayor alcance a estas posibilidades. En relación con lo afectivo, yo creo que esta posibilidad de lo masculino y lo femenino en una persona o en las personas, también puede ser una forma de reconocer y de plantear las posibilidades que nuestro propio cuerpo nos da en esta posibilidad de sexo, amor y prácticas sexuales. Puede parecer loco esto, pero la verdad es que no vamos a morir de amor, tampoco de ausencia de sexo, pero a lo mejor sí podemos morir de tristeza, ¿verdad? Importante lo que mencionas la doctora. Sí, es importante preponderar
ahora otros espacios afectivos que quizá ya no le den tanto lugar a lo sexual, pero sin dejarlo de lado, regular nuevos espacios digitales para lo sexoafectivo que no están regulados como OnlyFans, ¿no? Interesante. Vamos, por favor, con la doctora Mónica. Muchas gracias. Sí, pues también de verdad coincido, quizá insisto como en la experiencia, en la poquísima experiencia que yo tuve a partir del contacto con organizaciones sí, con organizaciones de la sociedad civil. A través de esta época en la pandemia, justo como muchas o varias de ellas generaron manuales, ¿no? Generaron manuales, generaron infografías, fact sheets, otro tipo de documentos rápidos que les permitieran específicamente a poblaciones clave y a personas que viven con VIH, cómo hacerle, cómo tener encuentros sexuales seguros, ¿no? Y seguros, ahora, justo esto que decía la doctora Jonás nuevamente, ¿no? Me parece muy interesante ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad, ¿no? Estamos hablando en términos de seguridad en cuanto al encuentro, en cuanto a una posible vulneración que pudiera tener una persona, un riesgo que se vive ahí, que justo también lo comentaba hace rato el compañero respecto a estas posibilidades, más bien estos casos que se han dado de asaltos y de otros tipos de violencias, pero también ahora seguridad implica hablar de protección y prevención, no solo respecto a VIH e ITS o embarazos no deseados, sino también a COVID, ¿no? Entonces, nuevamente pienso que las posibilidades de seguridad que se van a ejercer en estos encuentros sexuales o en las prácticas sexuales, pues dependerán mucho también de las poblaciones a las que nos estemos refiriendo, ¿no? Porque no podemos hacer una generalización de cómo se van a ejercer estas prácticas, dado que no todas las personas tenemos las mismas condiciones ni las mismas prácticas, ¿no? Entonces es como muy necesario, creo que ir desmenuzando poco a poquito como toda esta información tan general que está ahí, y además cómo hacemos para que sea más accesible, porque creo que muchas de las barreras que suceden en ocasiones tienen que ver con el acceso a esos insumos de prevención, ¿no? Y a esta información respecto a la seguridad. Muchísimas gracias, doctora. Por aquí nos pone Yesenia, que nos felicita, felicita a los panelistas por esta mesa, es mucha información muy, muy importante y qué bueno que se abren estos espacios. Cedo la palabra a la doctora Soraya. Bueno, pues yo tengo un aporte que es un poco diferente a lo que habéis comentado, y es que yo creo que realmente las redes sociales, o sea, el uso de tecnologías en general, no son consideradas por las personas que las usan como tal, como un modo más seguro de relacionarse, sino como el único modo posible en algún momento. Es decir, en aquellas situaciones en las que hemos tenido prohibido salir a la calle o en las que ha habido tantas limitaciones geográficas, de tiempos, de horas, bueno, en las situaciones también entre España y México han sido un poco diferentes, ¿no? El tema de los confinamientos ha sido un poco diferente, pero bueno, al final ha habido momentos de quedarte en casa y otros momentos en los que el acceso a la calle estaba de alguna manera limitado, ¿no? O el acceso a los bares o el acceso a determinados espacios públicos. Entonces, yo creo que las relaciones a través... Bueno, estamos hablando, supongo, más o menos, es lo que estoy interpretando es que estamos hablando de relaciones tipo nude, sexting, relación erótica a través de redes sociales o intercambio erótico a través de redes sociales más o menos explícito. Yo creo que no es que se utilice que no es que se vea como un espacio más seguro, es que se ve como el único posible. Entonces, si no tienes otra posibilidad de poder mostrar tu deseo o de poder vincularte eróticamente con una persona que tú quieres, que te gusta, que te atrae, lo que sea, ¿no? Entendiendo que hay múltiples maneras de relacionarnos con los otros y con las otras, y con las otras, pues
si era la única opción, pues se iba por ahí. No creo que se haya hecho un análisis tan profundo respecto al concepto de seguridad. Entiendo que por supuesto, a través de Internet, pues no nos pasamos el COVID, eso está claro, ¿no? No hay contacto de riesgo por tener una relación erótica a través de mensajes o fotos o vídeo. Pero sí que es cierto que hay otros riesgos, ¿no? Bueno, riesgos que debemos de considerar, pero que ello no deberían de menospreciar la potencialidad erótica que una práctica como el sexting puede tener. El sexting o como cibersexo, como queramos llamarlo, ¿vale? El uso de las redes sociales para esto. Creo que es una práctica erótica más, igual que puede ser cualquier otra práctica erótica, coito, sexo oral, sexo anal. Es decir, es una práctica que forma parte de la vivencia erótica y afectiva de muchas parejas, jóvenes, no tan jóvenes, parejas y no parejas, ¿vale? No quiero limitarme únicamente a las relaciones desde el punto de vista más hegemónico, pero sí que creo que ha sido pues un salvaconducto a través del cual poder dar rienda suelta a determinado tipo de relación o de interacción sin esa limitación de lo físico. Pero, por otro lado, y para terminar esta parte, no creo que sea una que esté supeditada, es decir, creo que todavía el contacto físico se anhela, del tipo que sea, no me refiero únicamente al contacto erótico, abrazos, besos, de cualquier tipo de contacto afectivo entre las personas, por supuesto también el que tiene más que ver con la erótica, ¿no? Y yo creo que, bueno, que pues mientras se pueda utilizar las redes sociales o las tecnologías para mostrar el deseo y generar ese vínculo a través de ellas, genial, pero que la mayoría de las ocasiones, por supuesto, aceptando la cuestión de las generalidades, que no podemos generalizar en estas cuestiones, pero creo que se sigue anhelando y se sigue de alguna manera jerarquizando el contacto físico, y creo que tiene sentido, ¿no? Teniendo en cuenta la educación que hemos tenido y la manera en la que nos hemos socializado antes de que todo esto del COVID llegara a nuestras vidas. Muchísimas gracias, doctora. Voy a pasar al siguiente tema. Hemos hablado mucho sobre cómo es que ha cambiado nuestra dinámica erótico-afectiva, ¿no? Y hemos hablado también de los peligros, los cuidados, y me gustaría entrar en la parte del autocuidado, que es justamente también otro de los temas preponderantes en esta conversación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autocuidado? ¿Cómo lo podemos concebir? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Porque la realidad es que, entre muchas cosas que no nos enseñan, tampoco se habla del autocuidado y no sabemos qué es. Entonces, me gustaría ahora sí cambiar el orden. Vamos a iniciar por la doctora Jonás. Seguimos con Mónica, Soraya es tercero y terminamos con el licenciado Andrés. Doctora Jonás, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Yo quiero compartirles este proceso de transición de 2 años de transición de género, y pude ver y puedo ver cómo en la comunidad transgénero hay muchos peligros, muchos riesgos cuando expresamos sexualidad a través de una fotografía, a través de palabras, etcétera, porque siempre es mal recibida o siempre es recibida de manera, digamos, con morbo, ¿no? Esperan que una mujer transgénero, transexual, pues tenga unas grandes tetas, que aspire a la reasignación de sexo, que de alguna u otra manera está vinculado a lo sexual. Y en esta experiencia yo he visto la importancia de, sin denostar a las mujeres transgénero que tienen este ideal de mujer, pues sí entender, y eso se logra a través de la terapia psicológica bien llevada, de que hay otras posibilidades, hay otros momentos, y que es bien importante entender que para poder tener un buen sexo hay que tener una buena alimentación, un buen deporte, un planteamiento de vida que sea sano y que sea saludable, etcétera. Y no es que esto entonces le quite tiempo al sexo, sino que realmente sí te preparas para el momento del encuentro sexual o de la vida sexual en general. Y me parece, y hay un rasgo que quiero destacar, y por eso hablo de todo esto, ¿no? Para yo llegar a ser una mujer trans, me he planteado como un plan de estudios muy, muy personal. Soy pedagoga, entonces entiendo, ¿no? De los currícula, etcétera. Entonces,
yo me he planteado como un plan de desarrollo de 2020-2030, y entonces yo digo, ¿qué voy a hacer en 2030? Entonces, ¿cómo me veo? Y entonces aprendí a dar en tacones, o sea, planteando pues cómo yo quería verme. Aprendí a maquillarme, aprendí a cocinar, aprendí corte y confección, pero también aprendí que soy valiosa, pero también aprendí que debo seguir estudiando, y también aprendí que debo relacionarme de una manera respetuosa con todos y con todas, y también aprendí que debo entender si yo quiero tener unos implantes de mamas, o si quiero tener la reasignación de sexo, si no quiero tenerla. Entonces yo creo que el autocuidado exige mucho del conocimiento y no enamoramiento, sino la querencia de tu cuerpo, pero vivida a través de la comida, de cómo te ves, de cómo te sientes, de cómo te relacionas, y finalmente que estés muy linda, o estés muy contenta, o estés muy descansada, o estés muy, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, y lo veo, yo soy una mujer ahora de 48 años, y creo que esta actitud va a ser muy importante cuando llegue a mis 60, y espero llegar a los 60 o a los 70 o a los 80, y que entonces siga con ganas de maquillarme, y que siga teniendo, y que yo vaya por una calle y que vea un collar y que yo me baje a comprarlo, porque quiero seguir siendo una mujer atractiva. ¿Atractiva para quién? Para mí, fundamentalmente para mí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Jonás. Qué importante esto de la autopercepción. Es muy, muy importante nuestra autopercepción, nuestra autoimagen. Vamos ahora con la doctora Mónica. Muchas gracias. Listo. Híjole, creo que ¿Ahí me escucho? ¿Sí? Gracias. Creo que este es un tema, digo, además de interesante, es súper bonito, ¿no? Pero también el tema de la reflexión, ¿no? Respecto a que ciertamente el autocuidado, creo que no es algo que, no es una práctica que ha estado al alcance de todas, y de todas, de todos, de todes. ¿Por qué? Porque justo hay visiones y construcciones hegemónicas respecto a las identidades, a las formas de ser, a las formas de vivir, y muchos de estos deseos de poder cumplir estas expectativas respecto a esas nociones hegemónicas justo no están asociadas al autocuidado, ¿no? Y a incorporar este tipo de prácticas, y por prácticas me refiero no solo a cómo, sí a lo que hacemos, pero relacionado con lo que pensamos, ¿no? Porque para poder tener una práctica, y eso implica, digamos, desde esta mirada como más antropológica o sociológica, está relacionada con una idea, con un pensamiento que está ahí, que además es socialmente compartido, ¿no? Entonces, yo creo que justo ahí los espacios colectivos han sido como muy importantes para poder lograr esta cuestión de cómo se va hacia lo individual también el autocuidado, ¿no? Creo que estos espacios de grupos de pares, los aportes del feminismo que también nos han permitido como cuestionar justo todas estas concepciones y hablar de la importancia del autocuidado, que también como todos los grupos tienen sus propios movimientos, tienen sus propios sesgos respecto a, ¿cómo decirlo? O sea, ¿qué necesidades de autocuidado tienes si viene desde esta mirada como del feminismo blanco hegemónico también, ¿no? Esa realidad no va a ser compartida por mujeres de otras latitudes, de otras regiones, ¿no? De esas vivencias. Los grupos de autoapoyo entre mujeres trans me parecen también un gran ejemplo en muchas ocasiones, como decía la doctora Jonás, también para cuestionar, ¿no? Sí, también se reproducen muchas veces estos estándares hegemónicos respecto a la feminidad, y en el caso de los grupos de hombres gays, muchas veces también de la masculinidad, pero también hay estas otras formas de ser que cuestionan, ¿no? Esas prácticas hegemónicas, y que nos permiten ir incorporando el tema del autocuidado,
sí de una manera individual, pero también a través de la colectividad, ¿no? Y creo que ese es un punto, o por lo menos para mí es un punto como muy, muy importante, el papel que han tenido estos espacios colectivos para cada vez más hablar y hacer presente e incorporar el tema del autocuidado. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Cedemos la palabra a la doctora Soraya para después continuar con el licenciado Andrés. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta idea de la comunidad. Creo que es muy importante y me gustaría pues, señalar la diferencia que hay entre este concepto de distanciamiento físico, que es el que, bueno, la obligación que tenemos en estos momentos, cada vez, bueno, por suerte, a medida que el proceso de vacunación y demás está, bueno, pues acelerando, esto, bueno, por lo menos en España sí que estamos en una situación un poco más cercana a una normalidad relativa, pero creo que es importante que separemos y que hagamos una distinción clara entre distanciamiento físico y social. Porque hablamos muchas veces y utilizamos el concepto de distanciamiento social, pero la realidad es que el distanciamiento social precisamente es una lacra en sí mismo, o sea, sería otra pandemia más. No podemos dejarnos llevar por esta sensación de soledad y de distanciarnos, de aislarnos de la sociedad en la que vivimos, porque es la que verdaderamente nos llevaría por un camino que nada tiene que ver con el del autocuidado. Entonces creo que es muy importante que en estos momentos en los que el encuentro corpóreo, por decirlo de alguna manera, o al menos dentro desde el punto de vista físico, es cada vez, bueno, cada vez, como comento, cada vez esto, bueno, pues por suerte va mejorando, pero bueno, todavía hay un proceso ahí en el que es importante que mantengamos ciertas distancias, mascarilla, etcétera, etcétera. Pero no podemos obviar que ese plano social es mucho más que lo físico, un plano social en el que haya un encuentro entre las personas, un apoyo grupal, pequeños espacios de seguridad en los que desarrollarte como persona. Y por supuesto, núcleos de apoyo cercanos, ya sean familiares, amistades. Es cierto que esto es un privilegio y esto es una de las cosas que tenemos que también tener en cuenta en situación del COVID. Si estamos hablando aquí de muchas cuestiones que tienen que ver con la erótica, pero hay personas para las que el autocuidado es una palabra muy grande, ¿no? Que se les queda muy grande por su situación, bueno, pues por el aislamiento social que puedan tener debido a otros factores que nada tienen que ver con el COVID. Entonces creo que es muy importante que hablemos de lo público como una estrategia, una apuesta política para que verdaderamente podamos estar hablando de autocuidados, podemos estar hablando de desarrollo social, desarrollo personal. Si no tenemos un Estado, una sociedad, una apuesta política basada en la equidad y en general en el cuidado desde el punto de vista social, pues poco podemos hacer, ¿no? Sí que las personas más privilegiadas que podamos permitirnos, pues desde costear un servicio de psicología en caso de que lo necesitemos, o tener un buen núcleo cercano de amistad o de familia, ¿no? Por cercanía o por lo que sea, pues bueno, esta cuestión del autocuidado, pues tendremos nuestros problemas, pero iremos más o menos solventándola. Pero aquellas personas que se encuentran en una situación, bueno, pues con menos privilegios, pues yo creo que la única manera de que podamos estar hablando de un cuidado global y de un bienestar, un estado del bienestar, una situación del bienestar, es que apostemos por unas políticas que bueno, incorporen estas diversidades, tengan una perspectiva de género y que consideren que el cuidado de la salud y que el cuidado de las personas desde un punto de vista holístico es la única garantía de que una sociedad crezca y una sociedad siga y que una sociedad sea plena, ¿no? Entonces, bueno, pues esa necesidad de apostar por lo público, apostar por esas políticas de los cuidados que tanto desde el feminismo las remarcamos y las reivindicamos, pero a veces, bueno, pues se nos olvida que tiene que ser desde un punto de vista macro, no únicamente hablando de nuestros pequeños grupos, que lo tenemos todas muy claro y que bueno, el altavoz tiene que ir más allá y tenemos que tener impacto más allá de eso. Totalmente, muy cierto. Políticas públicas para la salud mental y emocional. Qué importante. Esa es la siguiente pandemia, la que viene, los problemas mentales, y es muy importante tenerlo en cuenta. Por favor, licenciado Andrés, te cedo la palabra. Bueno, ¿cómo hablar de autocuidado físico, emocional, sexual y mental y digital? No se escucha. Listo, te escuchamos, Andrés, sí te escuchamos. Perdón, pensé que no me escuchaban. Pero ¿cómo no. ¿Me escuchan o no? Muy lejos. Muy lejos, Andrés. A ver, tengo que... Como si se estuviera tapando tu micrófono.
¿Ahí ya está o no? No, se escucha muy lejos, algo pasó. Una llamada y yo creo que interfiere. Fue la llamada, creo que fue eso. Si tienes tus audífonos, conéctalos al plug de tu teléfono y desconéctalo A ver, para que se vuelva a activar tu micrófono. nuevamente. Esto es en vivo y estas cosas pasan y esto es lo que es la nueva normalidad digital de estas cosas. Si estuviéramos en vivo, en persona, todos, bueno, sería otra cosa. E igual podría fallar el micrófono en vivo. También. Sí, seguramente, sí, Claro. estas cosas pasan, sí. Vamos a ver, bueno, en lo que se conecta otra vez, Andrés, vamos a pasar a las preguntas del público. Me parece importante poderlas responder. Vamos a dar... Listo. Ya está, perfecto, Andrés. Perfecto. Listo, Andrés. Está. Para que nos contestes Una esta disculpa. última pregunta. Bueno, yo hablaba de cómo hablar de autocuidado sin primero hablar de la obligación del Estado de atender las necesidades y problemáticas específicas de la población. Si no hay acceso, la pandemia redujo significativamente el acceso a servicios de salud física, emocional, mental, el acceso a insumos para la prevención. Aquí tendríamos que hablar también de cómo es nuestro nivel de empoderamiento como personas, para hablar de exigir estos servicios, de exigir estos insumos al Estado para tener una cuestión de nuestro autocuidado. ¿Cómo podemos autocuidarnos si no tenemos, si yo traigo un proceso depresivo y el Estado no tiene el acceso a ese servicio y si mis condiciones económicas no me lo permiten, es difícilmente se puede hablar de autocuidado. Puedes hablarse de autocuidado cuando eres privilegiado y tienes unos ingresos para pagar una consulta privada. Es importante que al hablar de autocuidado tenemos que arrojarnos y echar un vistazo a la brecha de desigualdad social en la que vivimos las y los mexicanos. Que para hablar de autocuidado se puede hablar de quienes somos privilegiados, de poder tener acceso a herramientas e insumos que me permitan ejercer esa forma de un autocuidado con mi persona. Pero cuando el Estado incumple con todas esas garantías, difícilmente habrá poblaciones con mayor desigualdad que puedan hablar de ese autocuidado. Entonces, sí es muy importante generar las condiciones idóneas para que las personas libremente puedan acceder o elegir cuidarse, prevenir o reducir riesgos. Porque en la época de COVID, el sexo o tener acceso a tener una interacción física sexual también implica de tener la oportunidad de acceder a estos insumos para elegir libremente prevenir o reducir estos riesgos. Muchísimas gracias, Andrés, por esto. Nos quedan 6 minutitos antes de cerrar. Me gustaría que contestáramos una de las preguntas que llegaron, que creo que es la más importante, y tiene que ver con si las personas que tienen una relación estable pueden mantener relaciones sexuales sin ningún problema en tiempos de COVID, ya que eso pues ayuda mucho efectivamente para sobrellevar el confinamiento. Vamos a empezar con la participación de Mónica, sigue Soraya, Andrés y al último Jonas. Les pido que sean breves sus respuestas. Por favor, licenciada Mónica, respondiendo a esta pregunta.
Perdón, ¿me la podrías? ¿Cuál es la pregunta? Perdóname, es que no. Si las parejas que son monógamas y que tienen una relación estable pueden tener prácticas sexuales en tiempos de pandemia sin ninguna restricción o medida de seguridad. Híjole, yo creo que ahí es que de pronto pienso, pues, ¿no? Yo tengo una relación monógama, y pienso en lo que nos ha implicado, ¿no? En términos, por ejemplo, sí, en la práctica y en el ejercicio sexual estamos en la interacción en ese brevísimo momento, ¿no? Pero hay muchos otros elementos que están alrededor de ese momento en el que tenemos el encuentro sexual, que tiene que ver con que si alguno de los dos tuvimos que salir de la casa, salimos a trabajar, tuvimos que llevar al pequeño, tuvimos que ir al supermercado, tuvimos otras cosas que hacer. O sea, el hecho de estar en una relación monógama, lo pienso en estas cuestiones de la vida cotidiana, no necesariamente significa que no haya un riesgo vinculado a, ¿no? Porque no todo el tiempo podemos estar en casa, ¿no? Y nuevamente, no todas las personas estamos en las mismas condiciones que nos impliquen resguardarnos todo el tiempo en casa, ¿no? Hay quienes han estado... es más, hay quienes por la propia actividad que realizan no han podido mantener o seguir las medidas de seguridad de quedarse en casa, ¿no? Claro. Justo, digamos, y no solo aplica, por ejemplo, pienso en el personal de salud, en la gente que trabaja en todos los hospitales, el personal que labora en las áreas de intendencia, el personal, las personas que son consideradas como con trabajos esenciales, ¿no? Ese es un punto ahí. Y el otro, pues también tendría que ver, sí, con la monogamia, pero en relación con acuerdos explícitos que se puedan realmente comunicar y realmente... Y sí, establecer esos vínculos, ¿no? Porque muchas veces pasa, y es muy común y está súper documentado, por ejemplo, en el caso de las mujeres que viven con VIH, el tema de la transmisión, ¿no? Que, digamos, hay ahí un tema de, en apariencia, una relación monógama, cuando en realidad, digamos, dado esta misma construcción hegemónica de la sexualidad, pues hace que o genera, no es que hace, es que se generan prácticas regularmente de parte de los hombres que no son monógamas y que además no les permiten a las mujeres tomar decisiones y prácticas de autocuidado respecto a esos intercambios que están teniendo con sus parejas, ¿no? Gracias, doctora. Creo que ya no nos va a dar tiempo de que respondan la pregunta. Me gustaría nada más que de manera muy, muy breve cada uno de ustedes pudiera dar un mensaje final a la gente, un mensaje muy, muy conciso y muy, muy breve para poder cerrar. Si quieres, vamos contigo, doctora Jonás, Soraya y Andrés. Y al último, Mónica, claro que sí. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación. No me quiero quedar sin la respuesta. La respuesta es: no hay riesgo cero. Siempre hay un riesgo. Y yo creo que esta pandemia vino a posicionar nuevamente el tema del riesgo a una sociedad que estaba siendo despreocupada, o que estábamos siendo despreocupada, y que en algún momento, en los 80s, culpó a los homosexuales de vivir una pandemia, de vivir en el estigma, y hoy nos muestra esta pandemia de COVID que todos estamos en riesgo y que todos y todas y todos estamos propensas a vivir un riesgo, ¿no? Muchas gracias, me gustó mucho gusto estar aquí, y a los participantes, pues un abrazo a la distancia y besos, así sin tocarlos, y abrazos. Gracias. Muchísimas gracias. Soraya, por favor. Pues mi mensaje es que la sexualidad es un proceso vital que empieza cuando nacemos y que se termina cuando nos morimos, y que no depende de que tengamos relaciones eróticas o no, sino de eso, es una parte más de nuestra sexualidad, pero la sexualidad es mucho más.
pongamos la atención en aquellas cosas que sí podemos cultivar, los vínculos, la gestión relacional, el autoconcepto, el autocuidado, como muy bien hemos comentado, y ya habrá mejores momentos para poder desarrollar toda esa parte de lo físico, de lo corpóreo y de, bueno, pues aquello que echamos de menos, pero que va a volver. Seguro que va a volver y mientras tanto, pues vamos a nutrir todo lo demás que lo acompaña y que es igual de importante o más. Claro que sí, porque todo pasa, nada es duradero, todo es impermanente. Andrés, por favor. Bueno, que la sexualidad es algo muy importante y vital en nuestras vidas, que es indispensable interactuar, que tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y que efectivamente en esta vida no hay cero riesgos en nada. Que es importante disfrutar tratando de prevenir o de reducir riesgos, pero que la sexualidad en tiempos o no de COVID hay que trabajarla de manera libre, hablada y de manera responsable. Que tengamos que disfrutarlo, sea sexo amor, solo sexo placer o ambas cosas. Hay que ser libres y adaptarnos a este contexto y buscar esas alternativas para prevenir y reducir riesgos en tiempos de COVID. Gracias, Andrés. Mónica, por favor, para cerrar contigo. Sí, pues igual, muchas gracias. Ha sido un placer coincidir, estar en este espacio. Y yo justo nada más terminaría, complementaría esta idea con, creo que ya generamos estrategias, ¿no? Y es bien importante justo poder dar cuenta de esas estrategias que, de acuerdo a nuestra experiencia, a los espacios de vida, sí, básicamente eso, al lugar socialmente determinado que ocupamos en este mundo, hemos generado y que es bien y que son bien importantes y que nos permiten dotar de muchísimo conocimiento para que justo vengan desde estas experiencias colectivas y que no sean, perdón, digamos como muchas veces pensadas, sí es bien importante las políticas públicas, pero basadas, me parece ahí como mucho en la experiencia y las estrategias colectivas y de la vida cotidiana. Pues bueno, con esta última participación cerramos este conversatorio sobre las prácticas sexoafectivas y cómo han cambiado en pandemia. Muchísimas gracias, Soraya, Mónica, Jonás, Andrés, por haber participado y por compartirnos todo su conocimiento, su experiencia. Es un placer, fue un placer para mí poder escucharlos, escucharlas, compartir con ustedes muchísimos puntos de vista que estoy seguro que a la gente le van a servir muchísimo. Y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, muchísimas gracias por abrir estos espacios sobre diversidad sexual. Sigamos hablando de sexo, de sexualidad, de diversidad sexual, sigamos poniendo el tema sobre la mesa, que es muy importante y al final es parte de nuestro desarrollo integral. Muchísimas gracias también a los que se conectaron y pues un abrazo y besos a la distancia. Gracias. Un abrazo. Chao. Un placer. Gracias, Lili, y gracias a Yesenia también. Hasta luego. Muchísimas gracias, Alex, Soraya, Andrés, Mónica, doctora Jonás, por su participación en este conversatorio. Muy, muy interesante, muy buenas reflexiones que pues la gente está agradeciendo en línea en YouTube. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.